compañía a compartir desde el lanzamiento de un nuevo tratamiento profiláctico que ofrecerá una mejor calidad de vida a quienes viven con este padecimiento. La enfermedad de los reyes, como se le conoce la hemofilia, afecta a más de 1 millón de personas en el mundo, y en México son alrededor de 6,000 personas que viven con ella. Los expertos médicos que hoy nos acompañarán nos ofrecerán un panorama general para conocer su origen, signos, síntomas y opciones para tratarla que existen hoy en el país, así como la innovación que ofrece Bayer con la nueva terapia factor 8 recombinante. Por ello, doy la bienvenida a nuestros panelistas de esta mañana. Hoy nos acompañan la doctora Yusimit Ledesma. La doctora Yusimit Ledesma es directora médica en Bayer de México. Cuenta con más de 14 años dentro de la industria farmacéutica. La doctora Ledesma cuenta con una especialidad en el Instituto Nacional de Endocrinología en La Habana, Cuba. También está con nosotros el doctor Abenamar Méndez. Él es gerente médico para el área de hemofilia en Bayer de México. Cuenta con una especialidad en hematología por el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Seguro Social en la Ciudad de México. Y tenemos el gusto de estar esta mañana con una eminencia en el campo de la hematología. Ella es la doctora Adolfina Vergés. Ella es hematólogo pediatra. Es asesora médica de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, AC. Es socio fundador de la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional. Es miembro de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, AC, y miembro del Consejo Mexicano de Hematología. Muchas gracias, doctora Vergés, por estar esta mañana con nosotros. Además, contaremos con un testimonial que hablará sobre el panorama de cómo es vivir con hemofilia. A ellos y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat de la plataforma en la que estamos, para que al final los ponentes puedan dar respuesta a cada una de sus dudas. Pues bien, si les parece, iniciemos con este webinar de prensa y le pido a la doctora Yusimit Ledesma, directora médica de Bayer, que nos acompañe en esta mañana. Doctora, bienvenida. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Para mí, la verdad, es un gusto estar con todos ustedes en el día de hoy, sobre todo porque estamos en medio de una celebración y en Bayer siempre celebramos la innovación y quiero que ustedes nos acompañen en esta celebración porque es muy importante para nosotros acompañar a los pacientes y a las personas, ¿no?, que viven con hemofilia, ¿no? Las personas que viven hemofilia tienen grandes retos y para nosotros es importantísimo como Bayer es acompañarlos en este proceso. ¿Me das la siguiente, por favor? Y cuando hablamos de Bayer me da mucho gusto decir que tenemos una herencia importante en cuidados de la salud. Estamos hablando de más de 150 años desde que Bayer fue fundada en 1863 y bueno, con una presencia en México desde 1921. Por tanto, estamos hablando de ya de muchos años de experiencia donde la innovación ha sido un pilar importante y un foco importantísimo dentro de la compañía. En Bayer tenemos un lema que decimos salud para todos, hambre para nadie, y bueno, cada día con la innovación, con la inversión que se hace en innovación, queremos estar muy, muy presentes con los pacientes y sobre todo ofreciéndoles soluciones innovadoras, ¿no?, que nos permitan de alguna manera acompañarlos en este proceso. Y cuando hablamos de Bayer, tenemos que hablar, en el caso de Bayer Pharma, de varias áreas terapéuticas donde estamos trabajando y donde estamos acompañando a los pacientes, contribuyendo con soluciones para su bienestar y la calidad de vida, ¿no? Y estamos hablando del área cardiovascular, la parte de oncología, donde estamos también trabajando muy fuerte, la parte de oftalmología, salud femenina, radiología, incluso otras enfermedades, pero hoy nos vamos a enfocar a hematología y vamos a hablar un poco de hemofilia. Yo voy a tocar de manera general dónde está Bayer, cuál es el proceso de innovación que está viviendo Bayer respecto a esta enfermedad y a los tratamientos, y después vamos a tener la oportunidad de compartir mucha más información sobre qué es esta enfermedad y cuáles son las soluciones innovadoras que estamos presentando hoy, ¿no? Entonces, si me das la siguiente, por favor. Y bueno, pues sin lugar a dudas a lo que aspiramos Bayer es a curar la hemofilia. Estamos en un proceso, hemos recorrido un camino con mucho orgullo donde de alguna manera hemos participado con varias soluciones y con varias propuestas que han ido acompañando a los pacientes y que han ido mejorando su calidad de vida. Como ustedes saben, o de alguna manera a lo mejor han leído, la hemofilia es una enfermedad genética rara, es hereditaria, está ligada al cromosoma X y por esa razón son los hombres quienes padecen esta enfermedad, quienes manifiestan esta enfermedad, y las mujeres son portadoras.
Desafortunadamente, las personas que viven con hemofilia tienen la falta, no tienen el factor 8 de la coagulación, o pueden tener también falta del factor 9, y en este sentido no se va a formar ese coágulo que necesitamos de manera fisiológica, de manera funcional, para detener los sangrados. Entonces, cualquier trauma, cualquier lesión que puede ser muy fácilmente resuelta por nuestros mecanismos fisiológicos cuando no tenemos esta falta de este factor, pues para los pacientes o las personas que viven con hemofilia puede significar un gran reto y puede poner en peligro su vida o incluso impacto en la calidad de vida por las complicaciones que pueden traer estos sangrados cuando no se controlan de manera adecuada. Y en Bayer pues hemos trabajado durante muchísimos años para ofrecer soluciones. Estamos hablando de 1969 con los primeros productos como factores derivados plasmáticos que ayudaran también a las personas que vivían con hemofilia, y en 1994 damos un gran salto. Estamos hablando de un factor recombinante de segunda generación con la cual podemos estar orgullosos de decir que casi prácticamente el 50% de la población mundial que tenía hemofilia tuvo la oportunidad de ser tratado con este factor recombinante. Es muy importante mencionar que nos permitió también entender mucho el concepto de profilaxis. Vamos a destacar y a tocar más a profundidad el tema, pero muchos de los pacientes eran tratados a demanda solamente cuando tenían sangrado. Sin embargo, la oportunidad de contar con medicamentos que tuvieran evidencia para poder evitar y para poder actuar de manera preventiva ante el sangrado. Y el día de hoy estamos celebrando muchísimo con ustedes, y por eso nos están acompañando acá, pues que ya tenemos disponible un factor que por sus cambios en la estructura, en la manufactura, sus cambios y las adiciones que se han hecho de glucanos, de ácido siálico, este cambio en el proceso de manufactura, podemos hablar de un factor de tercera generación, un factor recombinante de tercera generación que viene a cambiar mucho el tratamiento de las personas que viven con hemofilia. Cuando hablábamos del factor recombinante de segunda generación, los pacientes se lo podían aplicar 3 veces por semana, y aquí estamos hablando de 2 veces a la semana, lo cual tiene un impacto en la calidad de vida importantísima de este grupo de personas que viven con hemofilia, reduciendo así de esta manera la cantidad de infusiones. Pero seguimos también a futuro. Hoy vamos a tocar mucho este factor recombinante de tercera generación por los cambios en la manufactura, pero seguimos a futuro pensando también con una línea muy clara, con una visión muy clara hacia dónde queremos llegar, que es a la cura de la hemofilia. Vamos a tener próximamente también un producto que nos va a permitir también una infusión de 5 a 7 veces por semana por la adición de un pegilado, la pegilación de la molécula, que va a permitir también que el medicamento tenga una vida media mucho más larga, más prolongada. Y por último, esta visión de Bayer que queremos tener de trabajar también en terapia génica, usando técnicas muy relevantes como es el caso de edición genética, también técnicas de vector, que nos van a permitir introducir a través de una cápsula de un virus, ¿no? El gen que produce el factor 8 que va a ir hacia lo que es las células del hígado, y de esta manera permitir sin lugar a dudas la producción de este factor que está defectuoso en esta enfermedad, o que no se presenta en esta enfermedad, que no se produce de la manera adecuada. Y finalmente la edición genética, que es trabajar sobre ese gen defectuoso, sobre ese ADN defectuoso, para que de alguna manera se pueda sustituir y se pueda reemplazar, permitiendo que los pacientes tengan la producción de este importante factor. Entonces estamos hablando a futuro de grandes avances en la ciencia, estamos hablando de lograr la cura de los pacientes. Pero el día de hoy queremos sin lugar a dudas celebrar, estamos dando pasos hacia alcanzar ese futuro, y para mí es un gusto, pues sin lugar a dudas, contar con esta oportunidad y que ustedes nos estén acompañando el día de hoy, porque sí, estamos ofreciendo y estamos teniendo nuevas oportunidades para las personas que viven con hemofilia. Muchas gracias por su atención, y le cedo la palabra a Alejandro. Gracias, doctora Ledesma. Muchas gracias por esta introducción. Bueno, si les parece, vamos ahora con la doctora Adolfina Vergés para que nos hable un poco de las generalidades de lo que es la hemofilia. Doctora Vergés. Muchísimas gracias a Bayer por permitirme estar presente en este evento tan significativo, que es la presentación en sociedad, o sea, tanto de la Sociedad Mexicana de Médicos y de Pacientes,
de este nuevo producto, Cobaltri, que va a venir a cambiar para favor la vida de las personas con hemofilia. Y gracias también por permitirme hablar sobre hemofilia, que es un tema que realmente me apasiona, y espero que esto favorezca que la sociedad no médica pues conozca un poco más sobre lo que significa esta enfermedad. La que sigue, por favor. Vamos a ver brevemente estos tópicos: descripción, incidencia, signos y síntomas y la calidad de vida. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es la hemofilia? La hemofilia es una enfermedad hemorrágica, como muy bien ya nos decía la doctora Ledesma. Hay una alteración en la coagulación y se produce por la deficiencia de una proteína de la coagulación sanguínea, que en el caso de la hemofilia A hay una deficiencia del factor 8 y en caso de la hemofilia B hay una deficiencia del factor 9. Solamente esas dos deficiencias de estas proteínas de la coagulación son las que se conocen hoy en día como hemofilia. También la doctora Ledesma ya nos decía que tiene una herencia ligada al cromosoma X. Es importante señalar que en este cromosoma X se produce el mensaje que envían para que se produzcan estos factores de la coagulación. También en ese cromosoma se producen otras sustancias y hay muchas otras enfermedades que se heredan ligadas al cromosoma X, que no solamente son estas hemofilias. Y ya también, pues, los más afectados van a ser los hombres y van a ser portadoras las mujeres, aunque hoy en día cada vez aparecen más mujeres que se consideran ya con la enfermedad y no solamente como portadoras. Porque decir portadora significa que les falta un cromosoma X, sin embargo, el otro cromosoma compensa y produce suficiente factor 8 o 9. Y es importantísimo que hasta el momento este es un padecimiento crónico que va a perdurar durante toda la vida. O sea, hasta ahora no hay una cura, pero hay tratamientos que les van a permitir a esas personas llevar una vida similar a la de las que no padecen de esta enfermedad. La que sigue, por favor. Bueno, no tiene distribución geográfica, no afecta a determinada clase social, es de distribución mundial y se conoce desde que el hombre, se puede decir, desde que el hombre apareció en el planeta, pues probablemente aparecieron estas enfermedades que son mutaciones, es decir, son cambios que se producen en los genes, quizás para adaptarse a alguna situación, pero que terminaron siendo enfermedades. Y hay evidencia desde el antiguo egipcio, en el Talmud y otras referencias muy antiguas, donde se habla que si un niño se circuncida y muere de hemorragia, a los siguientes hermanos no se deben de circuncidar, aun cuando sean hijos de diferentes padres. Esta referencia última es el Talmud, donde muy bien ya sabían que la madre era quizás la portadora y que el padre no tenía, por decirlo así, ninguna intervención. La que sigue, por favor. La incidencia, bueno, pues aunque es un padecimiento poco común, hay que decir que es la enfermedad más común de las enfermedades raras. Hay otra enfermedad también hereditaria que es muy común, que es la enfermedad de von Willebrand. Esa no se considera dentro de este grupo de enfermedades raras porque tiene es mucho más amplia. Sin embargo, las hemofilias son poco comunes, con una incidencia para la hemofilia A de 1 por cada 5,000 varones nacidos vivos y la B 1 por cada 30,000 varones nacidos vivos. Como vemos, la incidencia y prevalencia de la hemofilia A es por mucho mayor sobre la B, y también la hemofilia A pues es más agresiva, por decirlo de alguna manera. La que sigue, por favor.
ya comentábamos, el 85% de todos los pacientes van a corresponder a la A, y eso es importante para este medicamento que nos van a presentar hoy, que es un tratamiento específico para la hemofilia A, porque es factor 8, y solo un 15% corresponde a la B, que por supuesto que es importante también, pero son menos frecuentes y por tanto la mayoría de los pacientes con hemofilia van a tener A y la mayoría van a ser tipos graves. La mayoría de ellos, hasta en un 70-80%, tienen un antecedente familiar conocido y que siempre vienen por la rama materna. Pero pueden presentarse mutaciones y en un 30% de las personas con hemofilia no se conoce ningún antecedente familiar. Por tanto, nadie está exento de que se pueda tener un descendiente con hemofilia, no es nada malo y hoy en día pues se pueden tratar exitosamente. El único registro nacional que existe en México es el que ha llevado a cabo la Federación de Hemofilia de la República Mexicana. Se estima que hay alrededor de 7,000 personas con hemofilia. Eso es hay un subregistro porque realmente no tenemos esta cultura de informar sobre nuestros pacientes. Lamentablemente la Secretaría de Salud no cuenta con un registro nacional y se le agradece a la Federación el esfuerzo que realiza. Y bueno, de este total de 7,000 pacientes, pues la mitad aproximadamente tiene una hemofilia grave y como ya decíamos, pues de esta 45, el 85 va a ser hemofilia A. ¿Cómo se clasifica? Además de la clasificación de hemofilia A y B de acuerdo al factor deficiente, también lo vamos a clasificar de acuerdo a la actividad del factor deficiente en plasma. Hay que recordar que tenemos muchas otras proteínas de la coagulación, habrán oído del factor 1, del factor 2, del factor 5, 7, 9, que es hemofilia B, hay también 10, 11. Todas las demás deficiencias no se les llama hemofilia, sino que se van a conocer por deficiencia del factor 7, deficiencia del factor 10, deficiencia del factor 2, de fibrinógeno, etcétera. Y esas son mucho más raras que las hemofilias A y B. Bueno, la actividad del factor normal en plasma es de 150% su actividad. Fíjense qué importante es esto. Hay personas que con solo tener un 6% de actividad ya se clasifican como hemofilia leve. Hasta el 40% se consideran hemofilias y son leves. Los leves pues casi pueden pasar hasta desapercibidos, solamente van a presentar hemorragias si son sometidos a procedimientos invasivos sin una preparación adecuada con factor, o si tienen un traumatismo muy grave. Entonces estas personas pueden llegar incluso a la edad adulta sin saber que tienen hemofilia hasta que le hacen una extracción dental, etcétera. Sin embargo, hay que considerar que aunque sean leves y tienen un traumatismo y no reciben un tratamiento adecuado, estas personas pueden morir de una hemorragia. Los moderados pues van a tener una actividad del factor de un 1 a un 5% y estos tienen hemorragias con traumatismo mínimo y pueden a veces tener un comportamiento tan grave como los que tienen una actividad menor del 1%. Fíjense que estas personas con una actividad menor del 1% viven y solamente con un traumatismo leve que se consideran que son hemorragias espontáneas es cuando van a presentar sangrado. Y ese grupo de personas graves y los moderados con un fenotipo grave pues son los que tienen más importancia porque son los que van a requerir un tratamiento que ya nos decía la doctora Ledesma de profilaxis. Es decir, vamos a tratar de darle factor, ya sea 8 o 9, para que su actividad cuando menos llegue a un 5% o a un 10% de acuerdo a las actividades del individuo. Entonces, a pesar de que lo mínimo es un 50% de actividad, pues pueden tener una vida prácticamente similar a los que no tienen hemofilia, quizás con un 10% que ya se tendría considerado como leve o con un 5% si no realizan actividades muy graves.
Ahora, como ya les decía con los leves, cualquier hemorragia puede poner en riesgo la vida. No es que nada más está sangrando por la nariz y no pasa nada, no. Me ha tocado ver niños que por epistaxis y que no han ido al hospital a tiempo, llegan con un cuadro de anemia aguda grave. Entonces, las hemorragias en una persona con hemofilia se deben de atender de manera inmediata y lo ideal pues va a ser prevenir que tengan esas hemorragias. La que sigue, por favor. Bueno, los síntomas pues ya sabemos, su clínica va a ser hemorragias, van a ser sangrados, pero no hay que pensar que estas personas se están desangrando y que nos sentamos al lado de una persona con hemofilia y va a salir la sangre a borbotones, ¿no? La mayoría de los sangrados van a ser en las articulaciones, músculos, órganos internos y ni cuenta nosotros que no sabemos, los que no conocen el cuadro clínico, pueden pasar desapercibidos. ¿Por qué se producen estas hemorragias? Pues como ya les decía, tanto el factor 8 como el factor 9 son indispensables, son de los factores más necesarios para que se forme ese coágulo que se requiere cuando hay un traumatismo. Nuestro organismo está preparado para mantener la sangre circulando dentro de los vasos sanguíneos, arterias, capilares, venas, etcétera, pero cuando hay un traumatismo se requiere un mecanismo de coagulación para evitar que se extravase la sangre. Claro que si hay una balacera, si hay un accidente grave, cualquiera puede sangrar, pero estas personas van a sangrar 100 veces más que una persona sin una deficiencia de estos factores de la coagulación. Bueno, hay un retraso en la formación del coágulo y eso conlleva que hay veces que tuvieron un golpe y no se dieron cuenta y a las 8 horas comienzan con algún síntoma de una hemorragia, quizás intracraneal o en cualquier otro lugar, porque tarda, porque el factor 8 no entra ni el factor 9 entran de manera inmediata a formar ese coágulo. Hay otros procesos como el de las plaquetas y por eso da tiempo y las personas acuden al hospital después de un traumatismo para prevenir una hemorragia grave. Bueno, el sitio más frecuente, como ya comentábamos y vamos a ver más adelante, pues es en las articulaciones. La que sigue, por favor. Bueno, desde el nacimiento se podrían presentar manifestaciones clínicas, no es tan frecuente. Sin embargo, si la madre es portadora, el hematólogo pediatra junto con el neonatólogo y el ginecobstetra deben de estar esperando a ese bebé porque se les deben de hacer el estudio de manera inmediata para ver si realmente tiene hemofilia o si nos hablan porque a un bebé cuando se le tomó la muestra del talón siguió sangrando a pesar de que se le hizo la presión necesaria, a pesar de que se le vendó el pie, etcétera, pues tenemos que sospechar que ese niño puede tener un trastorno de la coagulación. Lo mismo, después de una circuncisión, si el niño sigue sangrando, pues hay que buscarle que pueda tener también deficiencia de una proteína y como ya comentábamos, pues la más frecuente va a ser la hemofilia A. La hemorragia intracraneal es mucho más frecuente en estos niños con hemofilia por el traumatismo que se produce al momento del parto, salida del canal vaginal. Entonces hay que sospechar hemorragia intracraneal en un producto de una madre portadora. Pueden presentar en promedio su primera hemorragia a los 28 días de nacido. La que sigue, por favor. Bueno, también el niño después del nacimiento, después de los 6 meses, puede comenzar a presentar moretones que aparentemente no están asociados a traumatismo, solamente porque el niño se cayó y luego le apareció una gran equimosis. Pueden tener hemorragias de mucosa, sobre todo los lactantes por la ruptura del frenillo o con la erupción de los dientes. Cuando empieza el gateo, pueden presentar, y puede ser la primera manifestación clínica, una hemartrosis. Hemartrosis es la hemorragia dentro de una articulación. Como les digo, no se ve la sangre. Sin embargo, esa articulación, que por lo más frecuente es la rodilla, aumenta de tamaño, está muy caliente y le duele y el niño no va a poder mover esa articulación. Entonces, un varón que presente
estos síntomas, hay que sospechar que pueda tener hemofilia aun cuando no tenga ningún antecedente familiar. Y antes de llevarlo con con el ortopedista, que va a hacer una punción y le va a salir sangre y ya le va a producir otro traumatismo, lo deben de llevar al pediatra y pedir una interconsulta o cuando menos hacerles unos tiempos de coagulación. O sea, es una edad que se puede presentar frecuentemente y puede ser la primera manifestación clínica. La que sigue, por favor. Bueno, las hemorragias musculoesqueléticas, que quiere decir en músculos y articulaciones, pues por mucho van a ser las más frecuentes y como ya comentábamos, se pueden presentar muy temprano. Hay sangrados que pueden ser que ponen en riesgo la vida, especialmente la hemorragia del sistema nervioso central, hemorragia en la cabeza, cualquier traumatismo leve puede ser suficiente. A veces a los niños nos gusta hacerle los topes, eso podría ser suficiente para un niño con hemofilia grave, tuviera un sangrado de la cabeza, el niño va a estar muy irritable, va a llorar mucho, puede convulsionar y hay que llevarlo de inmediato al hospital. Cualquier niño que convulsiona hay que llevarlo al hospital, pero si sabemos que tiene hemofilia, se le debe de poner su tratamiento y llevarlo a urgencias. Pueden haber también hemorragias de vías respiratorias, no es tan común, y las hemorragias en mucosas que como ya comentábamos, bueno, en los lactantes, en la cavidad oral, epistaxis, que también, aunque no es tan común como en otros padecimientos, pero se puede presentar, y la hematuria. La que sigue, por favor. Bueno, las hemorragias en las articulaciones es lo que a mí me puede decir ese niño puede tener una hemofilia. Todo niño que presente una hemartrosis en rodilla, codos o tobillos, hay que sospecharla. Se puede confundir, como ya comentábamos, con una artritis séptica y los ortopedistas pues van de inmediato a hacer una punción articular y eso está contraindicado. Se puede presentar muy temprano o puede aparecer hasta después de los 5 años, pero hay que estar pendiente en especial si hay un antecedente familiar ya conocido. Lo que se recomienda hoy, si ese antecedente familiar es hemofilia grave, pues quizás ni siquiera haya necesidad de esperar que el niño tenga un sangrado en una articulación y se le deba de iniciar la profilaxis para prevenir que sangre. Lo que queremos es que estos niños y adultos ya no sangren, porque la sangre es lo que va a dañar las articulaciones. O sea, la sangre contiene hierro, todos sabemos que hay que tomar hierro para no tener anemia. Pues ese hierro que contiene los glóbulos rojos, los eritrocitos, se depositan en la superficie de las articulaciones, la dañan, la corroen como si fuera salitre, por decir algo así un poco coloquial, y eso, cada hemorragia que se presenta en una articulación es una sentencia de que esa articulación va a terminar en poco tiempo dañada. La que sigue, por favor. Se considera que con una sola hemorragia articular puede ser suficiente para que ya esa articulación se siga dañando. Bueno, pues vemos aquí, esa sería la superficie normal. Aquí se ve listo el cartílago, hay un líquido sinovial que mantiene lubricada esta articulación, y cuando hay sangre, fíjense que la sangre que pueda caber en una articulación pues no es mucha, pero sin embargo entra bastante, y cuando esa articulación se distiende, pues el dolor es incapacitante. Y cuando él comienza ya a reabsorberse, que es lo que es la función de esta membrana sinovial, se reabsorbe esa sangre, el hierro y otras sustancias pues van a dañar esta superficie, la van a corroer y pues esa es una articulación que ya se daña. La que sigue, por favor. Esta es una imagen, cómo aumenta de volumen una rodilla. Como vemos, no se ve sangre. Sin embargo, lo que hay ahí dentro es sangre. Esto es una hemartrosis aguda, es decir, es una hemorragia activa. La que sigue está caliente, con dolor y aumento de volumen. Perdón. Aquí está la rodilla con la sangre
Esta es una rodilla normal. Fíjense cómo se pierde la arquitectura de la rodilla, completamente desaparece y es una rodilla que parece una bola. Y mucho cuidado con aspirarla sin una recomendación médica y que siempre el hematólogo esté presente. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, estas son imágenes para ver cómo van a terminar no solamente las articulaciones, los músculos, porque como ya no va a poder mover esa articulación, los músculos se van a ir atrofiando. Fíjense, se pierde la musculatura. Si el sangrado afectó un nervio, pues se va a afectar también la posición de aquí del pie. Y es, para decirlo de una manera que quede muy claro, aunque es una enfermedad de la sangre, sin lugar a dudas, la tenemos que tratar los hematólogos, la repercusión clínica va a ser en las articulaciones. Estos pacientes pueden parecer más que padecen una artritis reumatoide a que padecen una enfermedad sanguínea. Entonces, eso es lo que hay que evitar a toda costa, y para evitar eso, pues el tratamiento, como nos va a hablar el doctor Abenamar, pues va a ser un tratamiento profiláctico con dosis adecuada y por tiempo indefinido, para toda la vida. La que sigue, por favor. Bueno, ese es un recién nacido, fíjense. Muchos niños que nacen por vía vaginal presentan lo que se conoce como un caput, que es un pequeño volumen ahí que es más bien líquido cefalorraquídeo, pero ese bebé tuvo anemia aguda por toda la sangre que pudo contener aquí. Es una hemorragia que no es intracraneal, es extracraneal, pero que puso en riesgo la vida por anemia aguda. La que sigue, la mamá era portadora y era conocida. Bueno, ¿qué podemos decir de la calidad de vida de los pacientes? Yo quise dividirlo porque hay pacientes, ahora sí parece mentira, de primera y de tercera, por quizás son un poco drástica, pero creo que es así. Hay pacientes aquí en México que tienen disponibilidad de tener este tratamiento profiláctico, tienen oportunidad de tener un tratamiento oportuno cuando lo requieran. Si sangran, aunque estén en profilaxis, pueden sangrar y ponerse de inmediato su factor. Y hay personas que ni siquiera saben lo que es el factor. Bueno, entonces, sin tratamiento va a ser una vida lamentable, la verdad es una vida triste. Van a tener dolor, con hemorragias agudas, se reportan sangrados articulares hasta 50 en un año, imagínense, y tardan sin tratamiento en reabsorberse esa sangre hasta una semana. Van a permanecer largos periodos en cama en su casa. Los que tienen algún servicio, pues podrán tener largos periodos en cama del hospital. Van a tener ausentismo escolar. No van a obtener una educación adecuada que les permita tener un desenvolvimiento financiero. Ausentismo laboral, por eso muchos son despedidos. Depresión, que incluso pueden llevarlos al suicidio porque se sienten mal, se sienten acomplejados en la escuela, porque ya vimos esas imágenes de estos niños que andan, que cojean, que no pueden jugar, que no pueden participar. Las madres, que son las portadoras, muchos médicos incluso hacemos que se sientan con mucho sentimiento de culpa, decirles que ellas son las culpables, que porque se embarazan, que eso no se debe de hacer, que su hijo, pues ella lo trajo así, que si tiene otro hijo es una madre nefasta, y todavía Derechos Humanos no ha dicho nada en ese sentido. Entonces estas personas van a ser una carga para sus familias, para la sociedad. Es una lástima que un ser humano no pueda tener acceso a un tratamiento adecuado para tener una vida igual al resto. No vamos a ofrecerles una vida que vayan a ser más ricos, pero van a tener las mismas oportunidades que si no hubieran tenido esta enfermedad. Entonces, con un tratamiento adecuado, que es la profilaxis, y que mientras más temprano se inicia va a ser mejor, pues no van a tener dolor, van a tener actividad física muy similar a sus pares y van a poder hacer lo que quieran siempre y cuando lo comenten con el médico para que el médico le dé la cantidad de factor que requieren. No van a tener ingresos hospitalarios por hemorragias espontáneas. Claro, se pueden ingresar por apendicitis,
Si tienen un accidente, pues sí van a ingresar, pero ya es una hemorragia asociada a un traumatismo. No es lo mismo que tener hemorragia aparentemente sin ninguna causa, ¿no? Espontáneas, que en general no creo que existan, pero bueno, ellos no van a tener ese problema, no conocen y no quieren ni siquiera el hospital más que una vez o 2 veces al año para una evaluación completa que les debe de hacer un equipo médico multidisciplinario, bueno, un equipo de salud multidisciplinario. Puedan tener la oportunidad para alcanzar una carrera. También hay pacientes en profilaxis que no les gusta estudiar y no estudian, y bueno, pero tienen la oportunidad, que es lo que yo creo que todos los individuos tenemos derecho a tener esa oportunidad de alcanzar cosas que yo quiero alcanzar. No tienen ausentismo escolar por hemorragia, no van a tener ausentismo laboral, las madres no son sobreprotectoras, ven a sus lactantes, a sus niños caminar y correr y están tranquilas porque saben que tienen profilaxis y que están protegidos. La profilaxis es algo así como una vacuna, los protege, les va a evitar esas hemorragias graves. Las personas van a tener una independencia emocional, aprenden ellos a aplicarse su tratamiento, pueden andar solos, se pueden ir a Acapulco, a Cancún, a donde quieran, se van a aplicar ellos mismos su tratamiento y no tienen que depender de nadie. Eso se logra cuando están en un tratamiento multidisciplinario, todo un equipo que está trabajando a favor de que ese paciente alcance lo que quiera alcanzar. Y por supuesto, pues van a ser autosuficientes. Pues yo creo que eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Agustina Vergés. Si les parece, vamos ahora a la parte de tratamiento de la hemofilia y las nuevas terapias que existen hoy en el mercado. Y para eso quisiera dar la bienvenida al doctor Abenamar Méndez, gerente médico en el área de hematología de Bayer. Doctor Abenamar, bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Trataremos un poco de lo que viene en el manejo de la hemofilia. Ya vimos todas las consecuencias que esta puede tener si no es tratada de manera adecuada. Fíjense que se le conocía como una enfermedad de la realeza porque uno de los casos más afamados de hemofilia fue el presentado en la reina Victoria. Victoria se casa con el príncipe Alberto y vemos que tiene esta descendencia, de donde nace Leopold. Leopold lamentablemente sufre estas consecuencias que ahorita la doctora Vergés ha ejemplificado muy bien, desarrollando artropatía hemofílica en la rodilla derecha y muere a la edad de 30 años por una hemorragia intracraneal. En estudios post-mortem sabemos que Leopold en realidad padecía hemofilia B o deficiencia de factor 9. Esto es importante porque uno de los programas de desarrollo clínico en Bayer que se dedicó al estudio de la hemofilia y de la superioridad de la profilaxis versus el tratamiento a demanda lleva su acrónimo gracias a este hijo de la reina Victoria. Y también, como pueden ver, mucha de la realeza europea tiene su origen en la realeza inglesa, y incluso casos famosos como el de Alexis, que fue muy tratado por Rasputin, pues cobran una fama incrementada en esos países. ¿Cómo ha venido la evolución del tratamiento en hemofilia? Hemos pasado por toda una gama de posibilidades de tratar a las personas con hemofilia. Al principio no teníamos este aislamiento del factor 8 ni derivado de plasma ni recombinante, pero gracias al descubrimiento y el fraccionamiento de los componentes sanguíneos, se tiene la posibilidad de tratar en un inicio a las personas con hemofilia con plasma fresco congelado. Gracias a Judith Poole, un parteaguas en el manejo de la enfermedad, se descubren los crioprecipitados, que son volúmenes más disminuidos para tratar a las personas con hemofilia, y en el caso de la hemofilia B podemos tratar de manera incluso ambulatoria a las personas que padecen esta enfermedad. Después de este descubrimiento de los crioprecipitados, se aísla el factor 8 y eso permite un gran cambio en el manejo de la enfermedad, porque además de que ya te puedo tratar en tu casa, ahora la concentración del factor es mucho más elevada. Sin embargo, no todo ha sido bueno. Ha habido grandes enseñanzas en el manejo de la enfermedad y en la década de los 80s a 90s, la pandemia que afectó a la humanidad por VIH, hepatitis C e incluso hepatitis D, también afecta a la comunidad de personas con hemofilia.
Esto hace que todos los interesados en el manejo de la enfermedad pongan puntos rojos en cuanto a la seguridad que tienen que tener los derivados de factor, y entonces es que se idea a las generaciones de factor 8 recombinante. Estas, además de mejorar la vida media y suplir de mejor manera la deficiencia en las personas con hemofilia, nos ofrecen una seguridad increíble. Pasan por filtros muy pequeños, miden la milésima parte de un cabello humano, y esto permite entonces que se aíslen a los virus que pudieran en alguna manera poder ser transmitidos en estos factores. Además, al ya no ser derivados de plasma, esto genera un paso anexo de seguridad. Ahora estamos viviendo, y hoy venimos a hablar de ello, la generación de los factores 8 recombinantes de tercera generación. Han cambiado de generación en generación gracias a cómo se producen, a cómo se realizan, a cómo se manufacturan, y los de tercera generación hoy son los que imperan en el manejo de las personas con hemofilia. Ya nos contaba la doctora Yusimit Ledesma de cómo es que viene el cambio en el manejo de las personas, y lo que se pretende para quien sea posible es la curación de la enfermedad. Entonces, como vimos en el algoritmo previo, teníamos pretratamiento de reemplazo, no factor 8 puro, sino contenido en algo más que pudiera ser crioprecipitados o plasma. Pasamos al tratamiento de reemplazo, y hoy incluso las guías actualizadas del 2020 de la Federación Mundial de Hemofilia nos dicen hay que hacer profilaxis en donde quiera que estés. Es lo que tenemos que hacer. Y para hacer esto, tenemos dos posibilidades. También nos dejaron ver ya que hoy estamos en factores de vida media estándar. Dijimos, hay primera y segunda, y hoy contamos con tercera generación, y hacia donde nos movemos cada vez más es hacia prolongar lo más posible la vida de estos medicamentos para poder aminorar la carga de tratamiento que esto implica. No omito mencionar también que además de factores 8 cada vez más mejorados, también tenemos tratamientos de no reemplazo que en el caso de complicaciones inherentes de la enfermedad, como lo puede ser el desarrollo de inhibidores, también han sido parteaguas en el manejo de las personas con hemofilia. Y como habíamos mencionado, la terapia génica como punto cúspide del manejo de la enfermedad, pretendiendo la cura de esta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos aquí sentados? Por hablar de los factores de vida media estándar. Ya dijimos que hoy contamos con un nuevo factor que es de tercera generación, y este se denomina así porque está libre, como vemos en este primer énfasis en círculo, de proteínas de origen animal o humano. Es solo factor 8, y eso le da una pureza que permite que el factor actúe lo mejor posible en la sangre de las personas que lo requieren. Una característica de este factor 8 de tercera generación es que se le ha añadido, esto es fenomenal cuando uno lo estudia a nivel molecular, se le añade una simple proteína que se llama proteína de choque térmico o HSP70, y esto le permite al factor tener un desempeño biológico mucho más acorde al que tendría un factor 8 natural. Entonces, esto mejora algo que en el transcurso de la charla veremos y que se llama farmacocinética. Y como mencioné, la seguridad es un punto que todos los factores recombinantes resaltan, y este factor 8 de tercera generación no exime a este compromiso, y pasa también por un paso de nanofiltración a 20 nanómetros que le da una seguridad pues bastante confiable. Si uno quisiera ver a los factores primera, segunda, tercera generación, ¿por qué resaltamos tanto esto? Es cada cosa que se le ha añadido al factor en sí, en su estructura, cuenta, porque eso le permite ser depurado de menor manera y vivir más en nuestro organismo. Al vivir más, nos permite hacer más actividades o bien espaciar los intervalos de administración. Como hemos escuchado, la vida media de una persona con hemofilia, la esperanza de vida de una persona con hemofilia es idéntica a la de una persona sin la enfermedad, y de lo que se trata es de llegar en las mejores condiciones posibles. Entre más enriquecido esté un factor, entre más cosas se le hayan añadido a su estructura, mejor será el desempeño que tengan en nuestra sangre, y por tanto permitirá estas bondades de espaciar dosis u ofrecer mayor cantidad de actividad del factor deficiente en nuestra sangre. Esto nos lleva a que actualmente tenemos un calendario de infusiones. Más adelante tenemos a una persona con hemofilia increíble, ¿no? La veo, vamos, en una condición perfecta. Pero seguramente el tratante de él ha estado con este calendario de infusiones en donde la mayoría de los factores de vida media estándar nos permiten regímenes de administración de un día sí, un día no, un día sí, un día no. Visto al mes, esto implica un montón de inyecciones.
Cuando uno habla de mejoras en el proceso de elaboración de estos factores, el impacto que tienen es este. Hoy venimos a ver este factor de tercera generación que con toda seguridad nos permite incluso espaciar el régimen de infusión en profilaxis hasta 2 veces por semana. Y si se fijan, son un montón de infusiones o inyecciones menos, pasando de un aproximado de 216 al año por las 52 semanas que este tiene, a unas 120 aproximadamente en el año. Y esa es la tendencia futura, a tratar de aminorar la carga de tratamiento de la enfermedad. ¿Qué es este factor de tercera generación? Es un factor de cadena completa, hay que resaltarlo, no tiene ninguna modificación en su estructura. Como dijimos, se filtra y se nanofiltra a 20 nanómetros y aparte se le ha añadido glucosilación específica que le da un mejor desempeño farmacocinético. Todo esto fundamentado en este programa de desarrollo clínico que ha incluido a personas tratadas previamente, que se llama Leopold, y por tanto se demuestra su eficacia y seguridad en todos los grupos de edad. ¿Por qué es necesario? Así, habiendo tantos factores 8 disponibles en el país para tratar a las personas con hemofilia, porque tenemos que incrementar la protección de las hemorragias, enfocándonos más en el nivel del factor, no más solo el 1%. Hoy es permitir a las personas tener una calidad de vida que se equipare a la de las personas sin la enfermedad. Esto incrementará la libertad y mejorará muchísimo la calidad de vida, que es un statement, es un enunciado que nos ha hecho la Federación Mundial de Hemofilia. Y también el punto de la seguridad es importante porque siempre ha sido una preocupación el que una molécula pueda tener complicaciones asociadas, como lo pueden ser los inhibidores, y entre más han avanzado los estudios en el manejo de la enfermedad, más se ha evitado esta complicación. Como les decía, en el 2020, en agosto, se publicó la tercera edición de las guías de la Federación Mundial de Hemofilia para el manejo de la enfermedad y nos hablan de que la profilaxis personalizada es el tratamiento estándar en la hemofilia. Y en esto de personalizado queremos decir que a cada quien de acuerdo a sus necesidades. No es la misma cantidad de factor que requerirá una persona que casi no tiene actividad física, a la que tiene actividad física que viene asociada a la edad, a alguien que tiene un rendimiento físico intenso porque se dedica a ser un deportista de alto rendimiento. Entonces, para cada uno hay que elegir la terapia específica que le sirva de mejor manera para tratar de disminuir la carga de la enfermedad. Esto es lo que les preparé esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Abenamar, por esta sesión. Si me parece, antes de llegar a las preguntas y respuestas,